Hay algo que me ha llamado mucho la atención últimamente en las librerías y es que tenemos estanterías enteras dedicadas a enseñarnos a ser más felices, más productivos, más ricos, más disciplinados, más seguros de nosotros mismos y aparentemente todavía no hemos aprendido nada, porque cada año aparecen nuevos y nuevos libros prometiendo enseñarnos exactamente lo mismo, cómo organizar nuestra vida, cómo cambiar nuestros hábitos, cómo dejar de preocuparnos, cómo encontrar nuestro propósito. Y claro, algunos de esos libros venden millones de copias. Pero entonces me hice una pregunta hace unos días: ¿por qué leemos tanta autoayuda y tan poca filosofía? Porque claro, me estaba pasando a mí también. Y curiosamente muchas de las preguntas que intenta resolver la autoayuda pues llevan miles de años acompañándonos. Y entonces tomemos como ejemplo algunos de los libros más populares. Hábitos Atómicos, por ejemplo, nos habla de construir pequeños hábitos para transformar nuestra vida. O los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, habla de disciplina, carácter y principios. El poder de la hora, otro muy conocido, nos invita a escapar de la ansiedad del pasado y del futuro para concentrarnos en el presente. El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, librazo, intenta responder una de las preguntas más difíciles que puede hacerse el ser humano: ¿cómo encontrar sentido incluso en medio del sufrimiento? Y claro, todo esto parece muy moderno, pero entonces viajemos unos cuantos siglos atrás, porque Marco Aurelio ya reflexionaba sobre cómo dominar nuestras emociones y aceptar aquello que no podemos controlar. Y Aristóteles ya se preguntaba qué significa realmente vivir una buena vida. Y Platón hablaba de la justicia, del alma y del orden interior. Siglos después, Camus se enfrentaría a una pregunta todavía más brutal: ¿qué hacemos con nuestra existencia cuando el universo parece no tener ningún sentido? Entonces quizás la autoayuda no inventó estas preguntas, pero sí aprendió a empaquetarlas. Y aquí siento que nace la diferencia fundamental, que la autoayuda suele preguntarte ¿qué tengo que hacer? Y la filosofía pregunta ¿por qué debería hacerlo? La autoayuda puede decirte levántate a las 5 de la mañana y la filosofía podría responder ¿y para qué? Es decir, una te entrega el método y la otra te obliga a cuestionar el objetivo. Y quizá ahí encontramos la razón por la que la autoayuda resulta ser tan atractiva. Y es que vivimos en una época obsesionada por las respuestas rápidas. Y es que queremos 7 pasos, 5 consejos, 10 hábitos, 30 días, un método, un resultado. Queremos mejorar nuestra vida sin tener que detenernos demasiado a preguntarnos qué vida queremos mejorar. Y la filosofía es mucho menos cómoda, porque puede empezar con una pregunta aparentemente sencilla: ¿qué es la felicidad? Y después de 2000 años seguimos discutiéndolo. Y la autoayuda puede decirte cómo alcanzar el éxito. Y la filosofía puede preguntarte ¿y quién decidió que eso era tener éxito? Es decir, una busca soluciones y la otra busca comprensión. Pero ojo, eso no significa que la autoayuda sea mala, todo lo contrario. Un buen libro de autoayuda puede ayudarnos muchísimo a cambiar conductas, construir hábitos o afrontar determinados problemas. El problema aparece cuando confundimos una herramienta para vivir mejor con una respuesta definitiva de cómo vivir, porque quizá necesitamos ambas cosas. Necesitamos libros que nos ayuden a cambiar, pero también libros que nos obliguen a pensar. Y puede que esa sea la gran diferencia, que la autoayuda puede darte un mapa, pero la filosofía te pregunta si realmente quieres llegar a ese lugar. Así que la próxima vez que entres en una librería y veas una estantería llena de libros prometiéndote enseñar a vivir, date un segundo, porque quizá el verdadero problema no es que necesitemos otro libro que nos enseñe cómo vivir. Quizá necesitamos uno que nos obligue a preguntarnos para qué estamos viviendo eso que estamos viviendo. Y eso, mis queridos amigos míos, ya no es autoayuda, eso es filosofía. Y bueno, he preparado para ti una recomendación muy interesante, ya que puedes complementar libros de autoayuda con libros de filosofía. Lo importante aquí es leer de todo un poco, sin límites, sin que nadie te diga que es mejor leer o no. Eso no vale la pena, eso no es bueno. Solo tú sabrás que vale la pena y que no. Ahora por favor cuéntanos qué libro te cambió la vida y cuál nos recomiendas que no esté en este video. Bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó este video, por favor ayúdame con un like, eso ayuda muchísimo. Suscríbete si te gustan este tipo de videos. Yo soy Dani Darko en todas las redes sociales y nos vemos en un próximo videito random. Chao, 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 chao.